Grupo 5, Salud y CIF. Vamos a explicar CIF como herramienta estadística. Ahora, según un estudio realizado por el DANE llamado Magnitud de la discapacidad en Colombia, una aproximación a sus determinantes, realizado en el año 2003, se usaron datos de registro y se analizaron factores contextuales, ambientales, personales y sociales de la CIF con el fin de encontrar relaciones con la discapacidad. Actualmente se usan diferentes medidas en la discapacidad: actividades de la vida diaria, años de vida ajustados a la discapacidad, clasificaciones internacionales por la OMS, censos poblacionales a nivel mundial, encuestas nacionales de calidad de vida y salud. En la investigación realizada por el DANE, se utilizó una encuesta con el fin de examinar la situación de la población colombiana de discapacidad con respecto al grado de satisfacción de las necesidades humanas. En este método que emplearon, se usaron 86.622 registros de las 20 localidades de Bogotá. El objetivo era analizar la estructura y el contenido del registro a la luz de los factores contextuales, ambientales, personales y sociales propuestos por la CIF. Realizar un análisis estadístico descriptivo de los datos de registro de la submuestra de Bogotá. Elaborar un perfil de comportamiento de los datos de registros por localidades. Agrupar las variables según los factores ambientales y hacer una correlación entre las variables. Dentro de los factores ambientales encontramos el físico, social y actitudinal. Aspectos individuales por persona: se evaluó el modo de vida, entorno inmediato del individuo, modos de vida, hogar, trabajo, escuela y propiedades físicas materiales del ambiente. Dentro del aspecto social encontramos productos y tecnología, entorno natural y cambios generadores en el entorno, apoyo y relaciones, actitudes y servicios. Los factores personales eran muy amplios, pero en general se evaluaron el género, la raza, la edad, otros estados de salud, forma física, estilos de vida, hábitos, estilos de enfrentarse a los problemas, adaptación, trastorno social, educación, profesión, experiencias actuales y pasadas, patrones de comportamiento y aspecto psicológico y social. Dentro de los resultados obtenidos en el estudio, incluidos en los factores personales, nos pudimos dar cuenta que el 41.6% son hombres con discapacidad, el 56.4% son mujeres. Estos resultados varían en mujeres y en hombres. En hombres hubo mayor índice de 0 a 29 años y mujeres fue superior entre los grupos de 30 años y más. Esto nos queda por decir que hay más índice de discapacidad en mujeres mayores de edad. La discapacidad aumenta con la edad. En Bogotá, mientras 72 de cada 1000 personas de mayores de 60 años están en situación de discapacidad, en los menores de 60 años la relación es de 8 por cada 1000. Es importante decir que dentro de las estructuras más afectadas fueron las relacionadas con el movimiento del cuerpo. Por otro lado, las de menos incidencia fueron relacionadas con el sistema reproductivo, las de la piel, así como también la del olfato, tacto y gusto. Algunos otros refirieron otro tipo de discapacidad. Ahora, las diferencias entre hombres y mujeres se dieron cuenta que había más prevalencia en mujeres, tanto en sistema cardiorrespiratorio e inmunitario como en la digestión. Deficiencias en el movimiento del cuerpo, manos y brazos y piernas, fue mucho mayor en mujeres. Ahora, deficiencia superior en los hombres se encontró en el sistema nervioso más que en mujeres. La voz y el habla también, así como también el sistema reproductivo. Ahora, confirmando los resultados del estudio realizado, se dieron cuenta que las más afectadas fueron las relacionadas con los movimientos, tales como caminar, correr o saltar. Del total de personas afectadas, el 45.6% es menor a los 4 años, así como también el 72.2% es mayor de 60 años. Eso quiere decir que las personas con más edad son las que presentan más índice de discapacidad. Le sigue la dificultad para pensar y memorizar, que afecta al 44.7% de las personas registradas.
Bueno, a continuación vamos a hablar de los factores ambientales dentro del estudio que fue realizado en la clasificación de discapacidad en Colombia. Vamos a hablar de factores ambientales tales como los espacios físicos de la vivienda, el lugar de trabajo de estudio, los centros de salud, las calles, las avenidas, los andenes, entre muchos otros lugares donde ocurre la cotidianidad de las personas. Muchas de las personas deben tener un adecuado espacio, bien sea rural o bien sea urbano, que les debe ser proporcionado por parte del Estado para así llevar a cabo actividades de la vida cotidiana que la discapacidad muchas veces no les permite hacer como el resto de las personas. Deben tener accesibilidad a todos los espacios y que sean de igual manera adecuados a su condición. El Estado es el encargado de proporcionar a las personas con discapacidad una accesibilidad adecuada, por ejemplo, en cuanto al transporte, al espacio público, a la información, a la comunicación, a la cultura y a todas las instalaciones de uso público, tanto en zonas rurales como urbanas, para así proporcionar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. Según los resultados arrojados en cuanto a los factores ambientales de discapacidad, según el DANE, el 24,2% de las personas no recibe ningún tipo de ayuda en cuanto a accesibilidad para adecuar un espacio debido a su condición. El 12,7% de las personas no reciben una ayuda en cuanto a un centro educativo especial para personas con discapacidad. El 11,6% de las personas no reciben ninguno de los beneficios tampoco u otros de los que ya he mencionado para adecuar su vida cotidiana como debe ser, como la de cualquier persona. El 14,2% no tienen una ayuda con el servicio de salud en la accesibilidad en cuanto a atención. El 16,5% no tiene un lugar de trabajo, es decir, se le rechaza por parte de la sociedad y no le es brindado un buen trabajo debido a su condición. El 16,5% no recibe nunca trabajo. El 17,7% de la población no tiene espacios adecuados en centros comerciales. El 21,8% de la población reclama que no tienen parques adecuados en espacios abiertos de acuerdo a su situación. El 34,4% de la población reclama que no tiene accesibilidad a transporte debido a que no están adecuados para personas en situación de discapacidad. El 46,9% de la población reclama que no recibe ayudas del Estado en cuanto a la vivienda. El 48,5% de la población reclama que no tiene adecuadas las vías públicas. La ley de accesibilidad no se cumple. Por ejemplo, el 48,5% de las personas percibe barreras en la vía pública, bien sea en los andenes o en las calles. En nuestros municipios, bien sean medianos o pequeños, no se tienen andenes o, por ejemplo, son angostos o tienen diferentes niveles o están sin rampas. Entonces, por ejemplo, el 34,4% de las personas enfrenta barreras al hacer uso del transporte público. Por ejemplo, a la hora de coger un bus, estar en los paraderos o en los terminales. La gente con discapacidad tiene dificultades en su movilidad, puesto que el Estado no ha adecuado el transporte como debe ser para la condición de estas personas. El 21,8% de la población tiene problemas para disfrutar de los parques porque tampoco tienen instalaciones adecuadas para personas en esta condición. El 12,8% de las personas registradas, especialmente en edad escolar, encuentra barreras físicas. Por ejemplo, este es el certificado de discapacidad aplicado en Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires se basan también en la clasificación de acuerdo a los factores mencionados anteriormente. Como por ejemplo, acá te preguntan el pronóstico de la discapacidad, el alcance de la discapacidad y muchos otros factores que afectan la condición de una persona y que ayudan a clasificarla. El formulario de médico, por ejemplo, lo vemos aplicado en cuanto a que la discapacidad también la consultan desde los mismos factores mencionados anteriormente. Entonces es así como clasifican la condición de una persona en México. Para continuar, también vamos a presentar otras encuestas aplicadas en diferentes países, ya que cada cual tiene sus métodos para encontrar la discapacidad. En este caso, en el mismo año que se evaluó la del DANE, en el 2003 se hizo una encuesta en Irlanda, en la cual se hizo un censo por toda Irlanda del Norte para
conseguir las estadísticas de los discapacitados, evaluando el tipo de discapacidad o molestia, el grado en que sufre tal molestia, desde cuándo la sufre y si se genera algún tipo de dificultad al actuar en su ambiente. Para comenzar y encontrar la encuesta, para poder hacerla muy bien, se encontraron los objetivos principales. Para perfilar la oferta existente de información sobre personas de Irlanda del Norte que tienen una discapacidad. Esto incluiría el nombre de la fuente de información, el propietario, plazo cubierto, definiciones principales utilizadas, los procesos, fuentes de información, de conteo, muestreo, la amplitud y la calidad de la información, y las fortalezas y debilidades de cada fuente en general. Otro objetivo era el perfil de la demanda actual y potencial para obtener información sobre personas de Irlanda del Norte que tienen una discapacidad. Esto incluiría las necesidades de los usuarios y usuarios potenciales en el gobierno, las autoridades locales, la comunidad y los sectores voluntarios, organizaciones que representan a personas con discapacidades, la academia, etc. Por último, para establecer el potencial y las limitaciones de la existencia de los recursos de información en comparación con la gama de necesidades de información, la identificación de los vacíos de información importantes y la presentación de propuestas para abordar dichas lagunas. Los principales descubrimientos, que es la segunda fase para la encuesta, se encontró que la gente con discapacidades en Irlanda del Norte tiene muy poca información sobre sus derechos y sobre las cosas que ellas pueden pedir para, por ejemplo, necesitar ayuda en subir un andén, en subirse en los transportes y en hacer cualquier actividad de la vida diaria. También se encontró que las necesidades de los usuarios son variadas y hay dificultades importantes que rodean la definición de discapacidad, incluyendo el conflicto entre los modelos médicos y sociales. 3. En base a lo descubierto se generaron ciertas recomendaciones, las cuales fueron que una recomendación principal fue realizar un estudio exhaustivo mirando la prevalencia y tipos de discapacidad de las personas discapacitadas en Irlanda del Norte, ya sea para informarlos o para darles cierto apoyo que necesitan, ya que ellos no tienen ni idea de cómo funciona ni qué tal apoyo existe. Y además también se recomendó a un grupo de expertos que deberían investigar cuál es la definición de discapacidad, ya que ninguna persona entrevistada supo dar una definición actual de lo que es una discapacidad, ya que todos tenían diferentes definiciones. Lo que se hizo en base a los descubrimientos fue, primero que todo, comenzar poniéndole nombre a la encuesta, que se llamó la Encuesta de Limitación de Actividades y Discapacidades de Irlanda del Norte o NISLAD, la cual comenzó a finales del 2014 y trabajó con una entidad del gobierno, la cual se llamaba la PSI, que es la Promoción de Inclusión Social a la gente discapacitada, para encontrar los puntos necesarios y cómo debería hacerse la encuesta basada en algún método que existiera sobre la Organización Mundial de la Salud. Para encontrar los métodos, el NISLAD estuvo buscando en las diferentes encuestas de los países y encontró que la mayoría usaron la metodología y se basaron en la CIF. Por lo tanto, decidió aplicar lo mismo, ya que la CIF fue utilizada por los gobiernos grandes como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e India. Y por lo tanto, decidió usar los mismos parámetros que denota la CIF de la Organización Mundial de la Salud. Y estos parámetros son las categorías incluidas en el cuestionario van cubiertas por la vista, la audición, la comunicación, la movilidad, la destreza, el dolor, enfermedad crónica, la respiración, el aprendizaje, la parte intelectual, el comportamiento, la memoria, salud emocional, psicológica o mental y lesiones en la cabeza. Y para cada una de estas áreas preguntó a los encuestados si ellos experimentaban alguna dificultad y en qué punto de gravedad la tienen, desde hace cuánto y qué tan regularmente se presenta en sus vidas. Y cada persona que sí se tuviera una partecita básica de dolor o de pedazos que estuvieran en esta encuesta, iban a hacer varios parámetros y entre estos el primero es la prevalencia general, en donde se encontró que el 18% de la población de Irlanda del Norte es discapacitada. Entonces esta prevalencia general se dividió en dos, entre adultos y niños, ya que son diferentes. Y se encontró que el 21% es la más afectada, ya que es una de los adultos, y el 8% el cual disminuye y es el de los niños.